Ana nos va a dar así como un buen repasito de lo que han sido estos días de acompañamiento cultural. Y bueno, yo estoy aquí presentando, que para mí es un honor. ¿Por qué? Porque esta señora que tenemos aquí, que tengo yo a mi derecha, aparte de gran amiga que nos conocemos muchos años, de compartir muchas cosas, todo a nivel cultural y algún vinito que otro también ha caído, pues es un referente como profesional de la gestión cultural y no solo a nivel Albacete, porque ella no nació pero sí ha sido crecida allí y vive allí. No solo a nivel de Castilla-La Mancha, porque ocupó el cargo de consejera de Cultura en el gobierno regional, y no solo a nivel estatal, porque fue también directora del Museo Arqueológico Nacional. Ella, hasta hace muy poquito, ahora ya está disfrutando de su jubileo, ha sido también directora del Museo de Albacete durante muchísimos años. Nuestra vinculación profesional de compartir a través de comisiones, a través de que te llaman partidos políticos a ver qué tienes que decir de cultura en algunos grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero desde luego, si algo es Rubí Sanz Gamo, la que nos da la conferencia de clausura, es gestora cultural. Y además ha llevado nuestra profesión por donde ha ido. Y siempre ha hablado de gestión cultural desde el punto de vista de profesión de buenas prácticas y desde el punto de vista de la mujer, cosa que nosotras agradecemos muchísimo. Rubí, para mí es un placer, tú lo sabes, y te dejo porque el tiempo es tuyo, no es mío, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Voy a ir al atril. Buenos días a todos ustedes. Quiero mostrar en primer lugar mi agradecimiento a la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de la Cultura, a la Federación, a la Asociación Valenciana, que acoge junto con las instituciones este encuentro. Quiero dar las gracias de forma especial a María Ángeles García Cabello, que fue quien me propuso, y a José Ayelo, que también apoyó esta presencia hoy aquí mía. Yo tengo que decirles que estoy encantadísima de estar aquí, que llegué ayer, no pude llegar temprano también por retrasos de trenes, etcétera, pero he aprendido muchísimo en este día y medio y les agradezco y les felicito por todo lo que están haciendo. Voy a leer porque creo que así controlo mejor mi tiempo y no quisiera pasarme más o mucho más del que debo. Así es que ustedes me van a permitir, en primer lugar, vamos a ver, yo quería en primer lugar, también como hizo ayer una de las conferenciantes, comenzar aludiendo al marco sociopolítico en el que actualmente nos encontramos. Pues ese marco es hoy el que traza los escenarios donde se mueve el mundo, el marco en el que han de desarrollarse las acciones relativas a la gestión cultural en sus muy diversas facetas. También lo comentó ayer Amparo Rodríguez. Los países en el nuevo siglo XXI tienen como horizonte común el de la aldea global, como gran marcador sociocultural, así como el de los constantes y complejos fluidos financieros y de mercados. El mundo ha cambiado de manera vertiginosa y se ha generado un marco en el que complejos procesos sociales han incrementado las migraciones, desde países o nada desarrollados, contribuyendo, por tanto, en los países receptores al pluriculturalismo, pero también a los choques culturales.
En el campo de la cultura, la asimétrica globalización, que potencialmente es una amenaza para la diversidad cultural, ha tenido como reacción la defensa de las identidades de los pueblos. Pero la misma universalización del conocimiento generado por los avances científicos y técnicos ha abierto nuevas esferas de influencia, nuevos campos de actuación, de accesibilidad. Por ejemplo, en el que se encuentran las bibliotecas, las colecciones de los museos, las cinematografías, etc. En la primera década de este siglo fueron planteadas necesidades que debían de ser abordadas por los gestores culturales. Lo advirtió el Parlamento Europeo a través de la resolución de 10 de abril del año 2008, que versa sobre la Agenda Europea para la Cultura en el mundo en vías de globalización. Subrayó que el sector desempeña un papel importante en el logro de los objetivos ligados a la Estrategia de Lisboa y llamó la atención sobre la importancia de la cultura para crear un entorno vital, conveniente y dinámico. Para ello se requería la puesta en marcha de políticas de cooperación y de acuerdos de asociación entre los Estados miembros, pues los programas que competen al ámbito de la cultura generan aspectos muy positivos en materia de cohesión, de convergencia, de crecimiento económico, de desarrollo sostenible, de innovación, de empleo y de competitividad, entre otros. En el año 2015, el Pacto por la Cultura, presentado en la segunda conferencia de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural, es decir, en esta casa, reconoció que está afectada por cambios sistémicos. 5 años después, la situación llegó a un punto álgido, debido, como todos conocemos, a la pandemia del COVID-19, con la consiguiente incidencia en la vida de las personas. A todo ello se ha unido en los últimos años reacciones de corte nacionalista o de corte populista y, por si fuera poco, no solamente la pandemia que hemos pasado, sino las que están anunciando y, además, la crisis energética y la guerra. Es decir, que en muy poco tiempo ha sido puesto de relieve la fragilidad del orden internacional, de las instituciones que parecían más consolidadas o incluso de los valores democráticos. Es un mundo, en definitiva, en el que han desaparecido las certezas, desplazadas por la incertidumbre. Un mundo en el que la humanidad ha de afrontar importantes retos, pues las instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o las propias Naciones Unidas, se han visto desbordadas por crisis que se están sucediendo continuamente. El cambio climático genera cambios muy importantes en la vida del planeta, de ahí que los organismos internacionales y desde muchos gobiernos esté entre sus prioridades políticas. En España está contemplado en el punto 2, en el reto 2, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que está siendo un referente, o ha sido un referente continuo en esta conferencia. De la mano del cambio climático y de la sobreexplotación del planeta, la crisis energética. Recordemos que un 20% de la electricidad europea se genera a través del gas, de un gas que un 40% procedía de Rusia. Bueno, esto está afortunadamente cambiando. Luego, además, la deuda pública, una deuda que en los países se ha disparado, en parte como consecuencia de la pandemia, que ha puesto a la humanidad, todos lo sabemos, en un peligroso límite entre la vida y la muerte y ha incidido en las relaciones sociales y en las formas de vida. Y lo que ocurre como una de las consecuencias es que diariamente están aumentando las desigualdades y las pérdidas de poder adquisitivo entre los distintos grupos sociales. La pobreza y la hambruna, que afecta a 345 millones de personas en 82 países, se ha disparado.
provocando un mayor aumento de las migraciones a las que me refería y a las que también se han referido muchos de ustedes. Entre las consecuencias, por supuesto, el encarecimiento de los productos sanitarios, de los energéticos, de los militares, y todo eso somos conscientes que va en contra de la cultura. Alphonse Martinel, al que se ha citado, llamó la atención sobre la nula atención que los objetivos de desarrollo sostenible dedican a la cultura. Es una reflexión que ha sido también citada varias veces en esta conferencia e incluso en esta mañana. Decía que nada entre los 17 objetivos y las 168 metas, excepto las alusiones en la meta 4.7 al valor de la diversidad cultural y la aportación de la cultura al desarrollo, o en la 8.3 en referencia a las políticas para que apoyen la creatividad y la innovación. Entre las causas que argumenta está la baja influencia de la UNESCO, a la que ya me he referido. Yo creo que sin duda su influencia, es una persona con una autoridad impresionante en estas materias, y seguramente la opinión también de otras personas y colectivos movieron al Ministerio a visibilizar el papel de la cultura en el informe de progreso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, donde se dice que la cultura, y leo textualmente, impregna cada uno de los objetivos y metas contenidas en la Agenda 2030. Reconozcamos que hemos de dar la bienvenida a esa nueva inclusión y concreción en torno a las acciones culturales, y me referiré varias veces a lo largo de este discurso. Así, se dice que se han destinado 15 millones de euros a financiar 67 proyectos enmarcados en el objetivo de garantizar el derecho básico a la alimentación, al ocio y al disfrute de la cultura por parte de niños y niñas adolescentes durante las vacaciones escolares. Presenta la cultura como un objetivo transversal, con el fin de posibilitar un acceso equitativo a la misma, dando la posibilidad de la participación activa. Reconoce que la cultura es motor de cambio social, pues facilita la comprensión de los retos precisos para enfrentarnos a una sociedad global y ser una poderosa herramienta para luchar contra las desigualdades y la exclusión social. Bueno, como apoyo al documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se crearon lo que llamaron desde el Ministerio los talleres multiactor para visibilizar el papel de la cultura en los informes de progreso y contribuir a su estrategia mediante un desarrollo entre diversas personas del mundo de la cultura. Reunieron cerca de 100 personas. ¿Qué ocurre? Bueno, eran personas de ámbitos muy distintos y las conclusiones, lógicamente, fueron muy generales. Algunas ya repetidas y señaladas en otros documentos, como la importancia de la cultura para la cohesión social, el empoderamiento del patrimonio cultural, el papel de la participación ciudadana, la capacidad de la cultura para generar inclusión, etc. Así que, pues, en esos itinerarios son en los que han de moverse todos ustedes, todos vosotros, en los que ha de moverse la gestión cultural, al menos durante el primer tercio de este siglo XXI, o, si me apura, durante la primera mitad de siglo. El panorama es difícil, pero no es tiempo de lamentos. Todo está ahí, imponiéndonos otras formas de vida, otras miradas, rectificaciones a nuestras formas de gestión. No es tiempo de pesimismos, pues el pesimismo tiene 3 importantes acompañantes, que son la inacción, la quietud y, por ende, la caverna. Bien, ¿cuál es el papel de la cultura? Bueno, yo sé que no les voy a descubrir nada nuevo, pero sí me voy a permitir hacer algunas citas. Sus valores, y así lo pensamos, fueron
puestos de relieve en distintas ocasiones, y ayer me encantó las citas que al respecto hizo José Ayala. Así es que muchísimas gracias. Y me permito repasar algunas de esas instituciones que han puesto énfasis en la definición de la cultura o de algunos de sus aspectos. Así, en el año 2001, en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, se insistió en que la cultura es patrimonio común de la humanidad y que, en consecuencia, es necesaria la protección de los diversos integrantes de las culturas de los pueblos, su difusión de la mano de agentes especializados y de las instituciones públicas, y el fomento de la creatividad y la innovación, siendo la diversidad un factor para el desarrollo potencial de los pueblos. En el año 2005, la Convención de la UNESCO reconoció que la cultura posee un valor de sí mismo y se desarrolla, sobre todo, en las sociedades democráticas porque fomenta el conocimiento crítico, la memoria y la creatividad, y forma a las personas en valores de responsabilidad y de libertad. Después, en el año 2007, la resolución relativa a la Agenda Europea para la Cultura, nacida desde el seno de la Unión Europea y de la reunión de sus ministros de Cultura, incidió en la promoción de la diversidad cultural, en la economía creativa y en la innovación. Es decir, aspectos todos que han estado flotando y posándose en todos nosotros durante estos días. Y quiero citar un artículo que publicó Maider Maraña en el año 2020 en la monografía titulada Cultura y Desarrollo Sostenible, aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la Agenda 2030, del que extraigo el siguiente párrafo. La cultura no es un conjunto estático de valores y prácticas. Se recrea constantemente en la medida en que las personas cuestionen, adaptan y redefinen sus valores y prácticas ante el cambio de la realidad y el intercambio de ideas. Creo que ayer tuvimos ocasión de comprobarlo de forma muy eficiente. Es un viejo pensamiento que conviene recordar de vez en cuando, al que me voy a referir ahora, y es aquel de que las ideas no nacen de las palabras, sino que son expresión siempre renovable del desenvolvimiento histórico de lo real. La cultura tiene un indiscutible papel social y sus aportaciones en la vida de las personas no solamente son frases teóricas, sino puestas de manifiesto a raíz de la pandemia. Pero a la cultura no siempre se le dota de los medios necesarios para su desarrollo. Veamos algunas cifras extraídas de ese informe de progreso 2022, publicado en el informe realizado el año pasado de la estrategia de los ODS. Ahí se considera la cultura como parte fundamental de un modelo de crecimiento de desarrollo sostenible. La pandemia llevó consigo un desplome en el trabajo para un 14,47% de los trabajadores de la cultura, una cifra que quedó en esa gracias a la aplicación de los ERTE. Pero en el año 2022, nuevamente, esa cifra, esos bajos presupuestos quedaron en evidencia porque los trabajadores de la cultura siguen estando mal pagados, es decir, un salario medio de los hombres que ha sido de 19.934,5 euros anuales, el de las mujeres 16.822,4 euros, por supuesto, año, y es decir, que además de reflejar una brecha de género, está reflejando otra cosa que lo reconoce el propio informe, y es que los trabajadores de la cultura son los peor pagados después de los trabajadores de la hostelería.
Bueno, ese mismo informe alude a la aportación que en el año 2009 se hizo la cultura al sector, perdón, la cultura al Producto Interior Bruto. Según el informe, el 2,4% y o el 3,4% si incluimos la propiedad intelectual. Y en el año 2021 fue del 3,5%. Pero me van a permitir un pequeño inciso sobre el PIB para citar un artículo reciente de Sara Palomeque que se titula Más allá del PIB, cómo medir el bienestar en el siglo XXI, que pueden encontrar en marea.com. El artículo versa sobre las carencias del PIB puestas en evidencia a través del pensamiento anglosajón. Por ejemplo, en su cuantificación se omite el cuidado de los niños y la realización de las tareas domésticas y no registra la distribución de los activos económicos, disfrazando así la desigualdad. El artículo hace también referencia a las alternativas de la economista Kate Raworth en su libro Economía Rosquilla, 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI, publicado en el año 2017, y un libro donde se refleja que hace falta una mentalidad nueva para afrontar los datos económicos y sociales del siglo XXI, cuya base son las necesidades sociales y su techo los límites medioambientales. Dichas aportaciones se realizan a través de las aportaciones a la cultura, por supuesto, se realizan a través de las administraciones públicas y sus instituciones y a través de la iniciativa privada. Hay ejemplos muy ilustrativos como las fundaciones Juan March, Botín, La Palarea, etc. Entendemos que en el desarrollo de las distintas facetas de la cultura intervienen 3 pilares fundamentales. En primer lugar, las personas y los colectivos que la generan, por una parte los creadores y por otro lado los pueblos con su lengua, sus tradiciones, su patrimonio inmaterial, etc., cuyos diversos aspectos son objeto de los estudios de etnología. En segundo lugar, las personas que las gestionan, unas desde el ámbito privado, otras desde el ámbito público y con las instituciones que son las que más directamente atienden las competencias relacionadas con el patrimonio mueble, el documental bibliográfico y con el patrimonio mueble y también en general con el patrimonio natural. Y por otro lado, los gestores culturales que desde la esfera de lo público o desde la iniciativa y el patrocinio privado tienen un papel fundamental en el desarrollo. Y luego, en tercer lugar, quiénes son los receptores, que por supuesto es la sociedad en general. Así, la cultura precisa que las administraciones públicas aumenten sus dotaciones presupuestarias, tal y como aparece en el punto 11 del Pacto por la Cultura, y que la iniciativa en la empresa privada se implique más eficientemente. Aunque haya algunos encomiables ejemplos, siguen siendo muy pocos. Es decir, que es preciso el fomento de la cooperación entre instituciones. Aquí se han puesto muchos buenos ejemplos al respecto. La alianza entre lo público y lo privado. Y bueno, lo que hace falta es también que haya ya una nueva ley de mecenazgo. Algunas cifras son elocuentes. Hay un informe que es el de conservación del patrimonio histórico en España, un análisis económico que es del año 2004, es decir, es ya muy viejo, en el que se decía que las administraciones públicas invirtieron hasta el 91% de los gastos en esa conservación y el sector privado solamente un 9%. Y en relación con los presupuestos, esa necesidad de aumentarlos debería ser contemplado de forma mucho más firme por parte de las administraciones públicas. Nuevamente hay cifras muy significativas, voy a reducir un poco lo que tenía escrito. En primer lugar, el Estado con las
en los presupuestos para el año 2023, este año, ascienden a 274.445 millones de euros, incluyendo la aportación de los fondos europeos. Y inciden en 4 aspectos que creo que son muy importantes para tener en cuenta a la hora de la gestión. Bueno, por una parte las becas de estudio, por otra la sanidad, pero sí son importantes porque desde la gestión cultural la gestión cultural puede tener cabida en esos planteamientos políticos y presupuestarios en la lucha contra la violencia de género y la dependencia. El presupuesto del Ministerio de Cultura para este año es de 1.804 millones de euros, incluidos los 296 que proceden de Europa, una cifra que supone 0,65% del presupuesto total para el conjunto del Estado, es decir, una cifra muy baja. No me voy a detener en desgloses. Sí quiero decir 2 cosas. Una, que en esos presupuestos está incluido y consolidado la partida destinada al bono cultural joven por 210 millones de euros y que gran parte de las competencias en cultura las tienen ahora mismo las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, es también en esas comunidades donde hay que incidir para lograr mejoras que redunden en el papel social que tiene la cultura. Siguiendo con los datos recogidos en el informe, las aportaciones de las distintas comunidades están en esa línea general de 0,65%. Destacan 5 en las que se supera el 1%, la que más es Navarra con el 1,41%, la que menos Cataluña con el 1,04%. En cola está Murcia con el 0,30%, es una comunidad rica, y el resto fluctúa entre el 0,50% de Aragón y el 0,98% de Castilla y León, es decir, unas cifras todavía muy bajas. En ese informe ustedes pueden encontrar también, porque creo que me estoy entreteniendo demasiado, es decir, los logros que cada una de las comunidades autónomas han presentado a ese informe o las cosas que han hecho en pos del desarrollo sostenible. Y solamente me voy a referir a algunas, como por ejemplo el País Vasco ha trabajado sobre todo la emigración y la interculturalidad. En Extremadura, una atención dirigida a zonas rurales y deprimidas y actuaciones en materia de deporte. En Navarra, a los libros y las bibliotecas. O en Cantabria, a la cultura en redes. Pero en conjunto, es decir, hay muchas experiencias que las pueden ver a través de ese informe, pero también quedan muchos itinerarios por recorrer, de manera que habrá que seguir insistiendo y con programas donde los diálogos y la cooperación estén siempre presentes. También ayer quedó de manifiesto. Y recordemos que el Pacto por la Cultura contempla entre sus puntos estratégicos la defensa de su valor público, la aplicación del Código de Buenas Prácticas, lo recordaba también ayer José Lluís Galiano, como una expresión de la dignidad humana, o los modelos de gestión en red, entre otros. Y todos sabemos que uno de los grandes retos, porque ha estado continuamente en este foro, es la sostenibilidad como una responsabilidad social, con la atención prioritaria al medio ambiente, con las acciones de los gobiernos que son fundamentales y con la necesaria colaboración ciudadana. Los objetivos son los que ya trazó las Naciones Unidas en el año 2017, y de ellos hay algunos que son los que están más iluminados en pantallas, que
los que se puede actuar, desde mi punto de vista, de forma más fácilmente o más insistentemente, que es la educación, pero la educación no formal, la igualdad de género, el uso de energías asequibles y no contaminantes, la reducción de las desigualdades y la producción y consumos responsables. También se ha citado aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 27 reconoce el derecho a la participación cultural. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el derecho a participar en la cultura ha de sustentarse en la igualdad y no la discriminación, mediante la presencia de bienes y servicios culturales, la aceptabilidad, lo que supone que las normativas y las medidas adoptadas por los Estados para garantizar el derecho a la cultura deben contar con la aceptación de la ciudadanía y de las comunidades, la adaptabilidad de las políticas y los programas públicos a la diversidad cultural, la idoneidad referida a la adaptación de este derecho a un determinado contexto o a una modalidad cultural determinada y la accesibilidad que requiere la existencia de oportunidades efectivas y concretas para la ciudadanía y comunidades de cara a disfrutar de la cultura y para que ésta esté al alcance físico y financiero de todos y de todas. Las características de la accesibilidad están bien definidas en la Ley 6/22 de 31 de marzo y ahí se especifica que la accesibilidad universal es la condición que debe cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Y, por supuesto, está incluida la accesibilidad cognitiva. De sus ámbitos, destacamos los bienes y servicios a disposición del público, las telecomunicaciones y la sociedad de la información y el patrimonio cultural, que, de conformidad con lo previsto en la legislación del patrimonio histórico, siempre está incluido con el propósito de conciliar los valores de protección patrimonial y de acceso y goce y disfrute por parte de las personas con discapacidad. Ayer no estuvo aquí en la segunda mesa redonda Miguel González Suela, que fue su director general de museos y que en el año 2015, bajo su mandato, se lanzó y se desarrolló un programa que es el de museos más sociales, en el que se plantea que el museo es la institución cultural por excelencia del siglo XXI y desde ese posicionamiento, los museos deben luchar para no ser concebidos como instituciones elitistas, sino como lugares de acogida para todos y abiertos, como espacios que den respuestas a las inquietudes de los públicos. Tiene el objetivo de conseguir que las instituciones museísticas se adapten a las realidades sociales en el contexto actual, dar visibilidad a la necesaria cohesión social, poner en común reflexiones y experiencias, nuevas ideas, nuevas prácticas, destinadas, por supuesto, a fomentar la convivencia y el respeto y dar respuesta a los cambios sociales, económicos y culturales. Hay un decálogo, ustedes lo pueden consultar en la red. Y me voy a referir, aunque sea brevemente, al concepto de participación ciudadana, y lo hago porque está recogido también en la Ley de Bases de Régimen Local,
en su artículo 1, que señala que los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Bien es cierto que es un derecho reconocido en la Constitución, que la forma más directa es el ejercicio del voto cuando corresponde, pero también hay otras formas de participación. Hay diversas publicaciones, una, por ejemplo, de Chueca, dice que dificulta el crecimiento de las desigualdades en la asignación de recursos. Se considera, además, una pieza fundamental del sistema democrático y ayer tuvimos la oportunidad de conocer muchas y magníficas experiencias y la participación ciudadana busca la interacción con el Estado en el espacio público para influir sobre él y definir las políticas públicas y, en el mejor de los casos, el reconocimiento de nuevos derechos. En este sentido, la participación política ejerce la democracia, mientras que la participación ciudadana la genera y la amplía. Los traigo de un artículo de Aguirre Sala sobre nuevos alcances de la participación ciudadana a través de las redes sociales. También me quiero referir a la OCDE, que tiene editado un manual en el año 2006, en el que es importante para consultar todos los aspectos muy diversos relacionados con la participación y facilitar el que las instituciones interesadas puedan fortalecer también su relación con los ciudadanos, y que concierne al derecho de los ciudadanos a ser informados, consultados e instados a participar activamente, a la evaluación de las actividades y las capacidades generales necesarias para la implementación. El tema también salió ayer en algunas ocasiones. Yo estimo que para medir los impactos, para evaluar, es necesario primero planificar y definir bien todos los objetivos y qué es lo que se quiere buscar, y así también se alcanza la excelencia en la labor, a proporcionar un marco que permite crear nuevas estructuras y reexaminar las existentes, a la utilización de diversos medios y a precisar cómo puede accederse a la información. Permítanme que les lea un párrafo cortito de un gestor cultural que creo que es colombiano. Perdón, es brasileño, José do Nascimento, que él dice que un sistema de gestión participativa de la cultura tiene como elemento clave la creación de comités de cultura, de fondos, de mecanismos de incentivo, de formas de participación democrática y descentralizada de los productores culturales y de las comunidades en general. Con ello se establece la base para implantar los elementos que constituyen las políticas culturales: formación, creación, producción, distribución, consumo, conservación y fomento. Entre los objetivos de la ODS también está la paulatina inclusión para eliminar la desigualdad intelectual, pero sabemos que la oferta cultural participativa tiene muchos escollos y se requiere un trabajo muy intenso. Lo demostraron también ayer algunos de ustedes, algunas de las experiencias que pudimos conocer por la tarde, y escollos que tienen que ver con la economía, con la condición social de los usuarios, con la cultura consuetudinaria de algunos de los potenciales receptores, etcétera, etcétera. Por eso, en la Declaración de Florencia del año 2014 se incidió en ahondar sobre los entornos jurídicos y normativos, los nuevos modelos de colaboración y las estrategias de inversión innovadoras y los puntos de referencia e indicadores de impacto para monitorear
y evaluar la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Actuar para coadyuvar a eliminar desigualdades solo tiene un camino dentro de una concepción democrática de la cultura. La ONU, en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, dice textualmente: nos comprometemos a fomentar el entendimiento entre distintas culturas, la tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos de la ciudadanía mundial y la responsabilidad compartida. Reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo y también que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible y desempeñan un papel crucial en su facilitación. Ayer también se hizo mención al 8º Encuentro Cultura y Ciudadanía, que se celebró en Sevilla en octubre del pasado año, con un objetivo que es el de ser una reflexión crítica y plural acerca de la cuestión racial, la llamada diversidad cultural, la presencia de las minorías en la cultura y el lugar que ocupan los relatos y estéticas no o infravisibilizados, así como sobre el papel o responsabilidad que habrían de asumir las instituciones y los sectores culturales en el contexto actual. Si la cultura contribuye a crear comunidad, ha de partir de principios de igualdad para todos los colectivos sociales, que se logran mediante la disposición de medidas encaminadas a superar las barreras existentes. Por lo tanto, políticas inclusivas son las que afrontan el reto de la cultura europea, las que tienden a colectivos sociales, a personas no solo con movilidad, a personas, a veces hay personas o colectivos que se autoexcluyen, a los programas que atienden a la igualdad de género. Hay marcos de referencia muy diversos, como leyes, planes estratégicos, etc. Y las políticas inclusivas dedicadas a los jóvenes, porque no siempre son los usuarios de muchas de las ofertas. Y en este punto me parece muy importante recordar que el programa Cultura que Transforma, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, tiene entre sus objetivos el promover el acceso y la participación en cultura para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, para fomentar el aprendizaje, mejorar el bienestar socioemocional, generar cohesión social y nuevas oportunidades y promocionar el talento. Y bueno, todo ello, teóricamente, creo que puede ser un factor o factores que favorezcan el interés de esos colectivos para participar más activamente en las programaciones culturales. Luego, entre las prioridades que reflejan también los ODS en relación con la cultura, está la protección del medio ambiente. Me voy a referir muy brevemente a la necesidad de incidir a través de las infraestructuras arquitectónicas. Algunas se están adaptando ya ante el cambio climático, hay otras que tienen realmente más problemas para hacerlo, pero sí es importante que en todas las nuevas construcciones se incida y se apueste de manera clara por las energías limpias, por las soluciones constructivas tradicionales, que se han perdido muchas debido a los procesos de aculturación en el uso de materiales y estructuras, y esto significa recuperar materiales tradicionales, orientaciones de edificios, etcétera, para mirar hacia la arquitectura sostenible, hacia la arquitectura bioclimática, la verde, ecotecnológica o bioarquitectura, que hace uso de tecnologías en los llamados edificios inteligentes o, en una de sus vertientes, hace uso del diseño bioclimático y de tecnologías pasivas o ecotecnologías. Puesto que procedo del mundo de los museos, quiero referirme a que ahora mismo en museos hay una
una corriente y una apuesta firme por lo que se han llamado los museos verdes, que es una arquitectura sostenible del que en la pantalla, tienen una imagen del Museo del Mañana de Río de Janeiro, que es una obra de Santiago Calatrava. Y luego, por otro lado, están también las infraestructuras digitales cuyo uso es el que se recomienda frente al papel o frente al uso de transportes públicos, desplazamientos, etcétera, pero que también quiero recordar que hay una fractura importante, una fractura que viene provocada a veces por la diferencia de clases, a veces por el analfabetismo digital. No siempre todos los ciudadanos tienen acceso por formación o situación económica a esas plataformas. Y otro de los objetivos de desarrollo sostenible es la protección del patrimonio histórico-cultural, que aunque ha sido una constante en los museos y en los archivos desde el siglo XIX y que tuvo en el año 85 esa ley del patrimonio histórico español, que todos sabemos que hay que actualizar, sobre todo después de las leyes que promulgaron las comunidades autónomas. Bueno, pues en fechas más recientes, la conservación en relación con los cambios climáticos y sus consecuencias ha sido abordada en reuniones muy diversas, como la de Múnich en el año 2012, dedicada a las condiciones medioambientales de los bienes culturales, o en el año 2015 el Museo Reina Sofía celebró el Simposio Medio Ambiente en Museos, Tecnologías Sostenibles para la Preservación de las Colecciones de Arte Contemporáneo. Ahora mismo, desde el Instituto del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, se está trabajando también en los objetivos de desarrollo sostenible y están los encargados de hacer un informe. Ellos están recomendando que toda actuación en patrimonio debe estar encaminada a cumplir los principios de no afectar a uno o varios, sino a todos los objetivos medioambientales que sean definidos y que sean prioritarias aquellas actuaciones de protección que sirvan para anticipar las necesidades de actuación. Y bueno, ya que hablamos de un patrimonio seguro, de un patrimonio, lo que sí quiero comentar es que no es ni sostenible ni respetuoso las acciones que se han hecho recientemente, como por ejemplo las agresiones a los girasoles de Van Gogh, aunque sí hay que reconocer que a través de una acción violenta se ha visibilizado la protesta y los autores pues hayan alcanzado niveles gigantescos de publicidad. Bien, me quiero dedicar prácticamente a un penúltimo aspecto, y es que el informe de progreso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible también recoge el plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en zonas rurales, para el que destina 20 millones de euros para el curso 2022-2023 y para el proyecto Laboratorios Bibliotecarios. En el medio rural, los ayuntamientos con frecuencia tienen entre sus objetivos la promoción turística. El turismo sostenible, que está entre las metas 8.9 y 12-B, la Organización Mundial del Turismo lo definió en el año 2002 como aquel que atiende las necesidades de los turistas de hoy y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y amplía las oportunidades para el futuro. Se percibe como el marco principal para la gestión de todos los recursos, de tal forma que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas sin detrimento de la integridad de la cultura, de los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los sistemas que preservan
el mantenimiento de la vida. En España, el turismo cultural está claramente vinculado al patrimonio histórico e incide en su conservación, en su mantenimiento, en su rehabilitación. Pero no olvidemos también que el turismo tiene sus riesgos para el patrimonio. La conferencia de la Organización Mundial de Turismo, celebrada en La Haya en 1989, propugnó que la integridad del medio natural, cultural y humano es condición fundamental del desarrollo del turismo. En el 92, la Carta sobre la Ética del Turismo y Medio Ambiente tuvo entre sus conclusiones que la práctica del turismo ha de estar de acorde con la conservación, algo que fue recogido en el año 95 en la reunión de Lanzarote, y finalmente la Carta de Cracovia del año 2000 alerta sobre lo siguiente: el turismo cultural, aceptado en sus aspectos positivos en la economía local, debe ser también considerado como un riesgo. Para lograr las metas dedicadas al turismo sostenible, que implica la promoción de la cultura y de los productos locales, se precisan agentes bien formados, con capacidades para contribuir, por ejemplo, al impulso entre la promoción de las artesanías locales. La acción municipal es básica e insustituible, pero somos un país con amplias zonas rurales deprimidas y con muchos problemas. Sin embargo, vuelvo a referirme a las intervenciones de ayer por la tarde porque son un ejemplo muy importante. Son muchos ejemplos, mejor dicho, son muchos modelos de actuación. Yo sé que hay excepciones, a veces hay municipios muy ricos. En mi provincia, que es Albacete, hay un municipio que es el de Higueruela, que tiene solo 1.100 habitantes, pero tiene 243 turbinas de parques eólicos, creo que es el mayor parque eólico de Europa, y eso genera muchísimo dinero al municipio. A veces los municipios con mucho dinero, hay otro que no voy a decir el nombre de mi provincia, que lo que hizo fue emplear el dinero en un banco a plazo fijo. Sin embargo, pues, este pueblo de Higueruela, una de sus inversiones ha sido el fomentar el desarrollo cultural entre sus habitantes y, de paso, el tener elementos o apoyarse en elementos que faciliten el turismo. Bueno, pues por ejemplo, la visibilidad de un yacimiento arqueológico o de una cocina estupenda, etc. Es muy ilustrativo que además en esta población ellos han creado lo que se llama el bando móvil, donde están ofertando cultura en sus más diversos aspectos continuamente, y donde entre esa oferta pues incluyen información sobre los habitantes del municipio, es decir, quién se ha muerto, quién ha nacido, y con lo cual es una forma también de unir, de cohesionar a sus habitantes. Y desde luego pues los aerogeneradores tienen aspectos negativos, también pueden tener otros positivos. Vamos a ser más positivos. Por ejemplo, en este caso se mantiene la población y además ha generado empleo para mujeres. Ayer, después de la presentación de estas actividades de las seleccionadas sobre el trabajo en un hospital, en el Hospital del Niño Jesús, a mí me recordó otro trabajo que hizo un médico de Albacete que falleció muy joven, el doctor Cepillo. Trabajaba con niños, sobre todo, era pediatra, trabajaba sobre todo con niños con cáncer. Él murió de cáncer y él decía algo que esta mañana se lo he comentado a una de ustedes, eso de que la gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Eso es lo que muchos de ustedes nos demostraron ayer y yo sinceramente les doy las gracias por esas aportaciones. Sin embargo, para finalizar, ya muy brevemente, cito el documento que tienen en pantalla, la portada, que es la España 2050, fundamentos y propuestas para una estrategia nacional
a largo plazo. Aunque lo tiene en pantalla, me voy a permitir leerlo. Dice: España alberga la tercera mayor concentración de monumentos y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, solo por detrás de China e Italia. Uno de los repertorios de patrimonio inmaterial más amplios. La segunda lengua nativa más hablada del mundo y una rica variedad lingüística. Artistas y deportistas aclamados y una de las mejores ofertas de ocio y entretenimiento. Razones todas ellas por las que somos considerados una potencia cultural de primer orden. Que sean también esas nuestras herramientas de trabajo, es decir, el optimismo, el empuje, el no meternos en la caverna y pues todo ello, y sobre todo lo que ustedes han aportado, es lo que hay que tener en cuenta. Solamente les pido disculpas porque estoy muy constipada y entonces he sido como muy monótona hablando. Les ruego que me perdonen y muchísimas gracias. Pues ya está.